Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas en Iglesia de Vida para las Naciones y todas aquellas personas que nos escuchan por este medio. Señor, Dios y Rey de nuestras vidas, Señor, anhelamos ante cualquier situación, ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia, que tu nombre sea conocido. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Aumentanos la fe, guíanos, Padre amado. Respalda esta palabra, Señor y Dios nuestro. Hermanos, devocional para hoy, la Biblia, fuente inagotable de gozo. Y con este, terminamos el estudio de el título que habíamos colocado en un principio, la Biblia, palabra de Dios, verdad y fuente inagotable de gozo. Hermanos, el hombre más sabio que existió sobre la tierra propuso disfrutar de todos los placeres que tuviera a su alcance. Vivió en los palacios más lujosos, disfrutó del vino, de muchas mujeres, amontonó oro y plata. No le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan y al final llegó a la conclusión que todo lo que el hombre haga debajo del sol no es más que vanidad. Todo es absurdo y sin sentido. Esa fue la experiencia de un hombre llamado Salomón. La Biblia habla también de un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero en una época de su vida cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé y además hizo que el esposo de esta fuera muerto. Este hombre, llamado el rey David, se gozaba todos los días en su Dios. Él era su deleite, Él era su paz, le cantaba hermosas alabanzas, en Dios estaba toda su inspiración. Nunca nadie lo había amado tanto, nunca nadie lo había hecho sentir tan protegido. Sus ojos nunca habían visto tan grandes proezas y ahora había pecado contra ese Dios maravilloso. Dos grandes hombres, dos experiencias y al final una sola conclusión: solo Dios es la fuente de gozo. Todo lo demás es efímero, es corto, es vano, sin sentido. Salomón al final de su vida reflexionó y llegó a la conclusión que todo en esta vida es un sinsentido si Dios no está presente. Y David en el Salmo 51 se duele en cuerpo y alma porque sentía que había perdido lo más grande que tenía, el gozo de Dios. David arrepentido le dice a Dios, en ese mismo Salmo 51 le dice: Dios, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. David le dice a Dios, arrepiente sinceramente y lo hace reflexionar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía lo que había perdido y estaba sumamente arrepentido. El dolor no le cabe más en el pecho. Pecó contra Dios, contra su consejero, contra aquel que lo sustentaba. Salomón y David sabían que su gozo, su alegría, su paz descansaban en Dios, y ese testimonio quedó impreso en la Biblia, en la palabra del Señor. Hermanos, determinemos tener la palabra de Dios como manantial de felicidad, como nuestro único y más grande tesoro. Piensa por un momento que el dueño de todo lo creado escribió un libro con la clave para cada circunstancia de tu vida. Te dejó una guía para el camino. Así lo vieron y lo determinaron los grandes hombres de Dios. Usted, como buen cristiano, tiene una Biblia al lado. Entonces vamos a leer una porción corta del Salmo 119, o más bien algunas porciones del Salmo 119. Y vamos a leer en el Salmo 119, versículo 162. Dice así el salmista: yo me regocijo en tu palabra, como quien halla un gran tesoro. Y ahora vamos a leer Salmo 119, pero ahora en el versículo 14.
Me regocijo en el camino de tu palabra más que en todas las riquezas. La gente en el mundo hoy en día está en una continua búsqueda de dinero, de aceptación, de amor, de bienes materiales, y cuando no llegan se llenan de decepción. Pero todo aquel que considera la palabra de Dios habrá encontrado el más grande tesoro y no necesitará nada más. La parábola que más me gusta a mí, y quiero compartirles esto, es una de las parábolas más cortas que hay en la Biblia, y es la parábola del mercader de perlas. Esta parábola nos habla de un hombre que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosísima, va y vende todo lo que tenía y la compró. Halló lo más valioso, lo que le dará toda la plenitud, y sintió que no necesitaba absolutamente nada más. Así es, hermanos, para aquel que encuentra en la Biblia su más grande fuente de gozo. Desafortunadamente, hay algo que pasa en los seres humanos, hermanos. Entendemos la importancia de algo cuando ya no está, cuando ya lo hemos perdido, cuando no lo tenemos a nuestro alcance. Esto duele decirlo, pero es la realidad. Un día no muy lejano no se podrá leer la Biblia en público. De hecho, en muchos países no se puede hacer. Muchos cristianos tendrán que esconderse en cuevas, en subterráneos, y muchos anhelarán esta palabra. Todas las Biblias, muy posiblemente, hermanos, van a ser quemadas, y solo quedará lo que hombres diligentes hayan podido memorizar. El tesoro de la Biblia irá con ellos, a donde ellos vayan, pero ellos no podrán estar en todos los sitios, y habrá deseo por la palabra, pero será demasiado tarde. Atesora la palabra de Dios. Haz de la Biblia tu prioridad diaria. Como usted tiene la Biblia a su lado, vamos a seguir leyendo en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 77. David dice: tu ley es mi delicia. Y ahora volvamos a leer en el mismo Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si tu ley no hubiera sido mi regocijo, la aflicción hubiera acabado conmigo. Todos, por medio de este pasaje, nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios y sus promesas nos sostienen, nos dan fuerzas. Vendrán temporadas difíciles, hermanos, vendrán tiempos de aflicción, pero si tenemos su palabra morando en nuestros corazones, seguros podemos estar de que saldremos adelante. La palabra será una lámpara para nuestros pies. Usted tiene su Biblia ahí, y estamos en el Salmo 119, lea el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nadie, absolutamente nadie, y yo estoy seguro de esto, nadie desea transitar un camino en la oscuridad. No andes, hermano, en la oscuridad. Hermano en Iglesia de Vida para las Naciones, hermano que me escuchas, no importa dónde te congregues. No andes en la oscuridad, esclavo de aquello que los hombres dan por cierto. Ilumina tu camino con la lámpara, que es la palabra de tu Creador. Bienaventurado, mira esta promesa tan hermosa, está en el Salmo 1, que muchos la conocen. Bienaventurado serás si en la ley de Yahvé está tu delicia, en aquella ley en la cual meditas de día y de noche. Serás como árbol fuerte, al cual no mueven las corrientes ni las tempestades. Tu fruto será firme, y todo, absolutamente todo lo que hagas prosperará. Cuando la palabra de Dios colme tu corazón, dirás a Yahvé, dirás a tu Dios, a tu maravilloso Dios, a mi Dios también: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué quiere decir con esto el salmista? Que el bien que yo necesito, que el bien que yo requiero para mi vida está contenido completamente en Dios, y no necesito absolutamente nada más. Aún en las noches el Señor te visitará.
Hermoso, hermoso esto. Aún en las noches el Señor te visitará y dará consejo a tu conciencia. Tu vida descansará confiada y lo más bonito, tendrás plenitud de gozo, delicias a tu diestra, como dice el hermoso Salmo 16. Qué hermoso salmo, el Salmo 16. Plenitud de gozo es la que da el Señor. Bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo a todas aquellas personas que sacaron este tiempo para escuchar estos 3 devocionales. Y recuerden, la palabra de Dios, la Biblia, es palabra inspirada por Dios, es verdad y es fuente inagotable de gozo. Atesore eso en su corazón, guárdelo y compártalo con las personas que usted tiene a su alrededor. Pido al Señor que los bendiga a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y hasta una próxima oportunidad.